¿Y qué siento? Pues que tengo desasosiego, que siento presión, que siento bloqueo, o que estoy nervioso, o que estoy de mal humor. Y es que bajo el yugo del estrés, mantener los hábitos saludables es una misión casi imposible. O sea, la magia del estrés es que es muy fácil de desactivar, pero hay que entenderlo. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Que es una pequeña trampa. El estrés es una herramienta como tantas que, por cierto, te ayuda a rendir mucho más. Pero si eso está permanentemente encendido, si eso está permanentemente activado, su mayor consecuencia es que arrasa. ¿Hay algún tipo de, yo diría, capa protectora? Porque a veces el elemento estresador es mi jefe. Yo sé que todos estos cambios, crisis, incertidumbre, pueden crear de verdad dentro de nosotros un estrés importante. Y eso nos afecta a la vida personal, la vida profesional, los objetivos que nos planteamos, etc. ¿Y qué mejor persona invitada te puedo traer que Susana Cantón? Ella nada más y nada menos que es psicóloga muy especializada en la gestión del estrés, en la gestión del burnout, que es un poco el estar quemados de lo que hacemos, totalmente quemados, y aparte se especializa en alto rendimiento, sobre todo a altísimos directivos de empresas. Y tenemos el honor de tenerlas aquí porque nos va a contar cómo evitarlo, cómo reconocerlo, qué hacer cuando esa palabrita que a veces da hasta un poco de nervio, ya da estrés ver la palabrita escrita estrés, ¿no? Entonces, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pregunto lo siguiente. ¿Cómo sé yo si estoy estresado? ¿Cómo separo yo el nervio, la preocupación, a decir, no, tú no estás preocupado ni tienes nervios, estás estresado? Cuéntame y así nos ubicamos ya, pum, de una. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Pues antes de nada, darte las gracias, valga la redundancia, por haberme invitado a estar aquí contigo y con tu audiencia, que es un absoluto placer. Y Muchísimas especialmente por haberle dado un espacio al estrés que tanto cuesta reconocer, como tú bien dices, ¿no? Entonces, la primera premisa, obviamente, es entender qué es esto del estrés, ¿no? Pero ¿yo estoy estresado? ¿O estresado es un término que se utiliza y que, por cierto, no me gusta nada cuando es que es alguien que no está en control, alguien que está nervioso, alguien que está como pseudo desquiciado? Eso es lo que para muchas personas significa estrés y obviamente pues no es algo que uno sienta que le sucede a él o a ella. El estrés es una respuesta natural del cuerpo humano desde que nacimos, hace miles y miles y miles de años. Y lo que sucedía en aquel entonces es que era una respuesta maravillosa para ayudarnos a sobrevivir. Esto es, que ante una amenaza, el cuerpo se ponía en guardia para enfrentarse a la amenaza o escapar de ella. ¿Eso qué es? Dirás tú. ¿Y qué tiene que ver con el día de hoy, el mundo de hoy? Bueno, es una respuesta ancestral que en su día nos preservaba de la amenaza del medio para poder sobrevivir a él. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día la amenaza no es física, o sea, alrededor de nosotros no hay un león merodeando para ver si nos tiene como plato de cena, sino que hoy en día, aunque el cerebro sigue procesando la información de la amenaza exactamente igual, pues las amenazas son distintas. Es decir, la sobrecarga de trabajo, el bombardeo sensorial de tantísimos estímulos que no somos capaces de procesar, las preocupaciones constantes, la impredecibilidad. Nos faltaba el último año para tener ya en la mezcla un factor estresante por definición, que es la sobrevivencia, la supervivencia humana, es decir, si nos ponemos enfermos nos puede pasar algo. Y hoy en día, ¿qué es esto del estrés? Me decía Susana, ¿cómo sé yo que estoy estresado? Estresado sucede cuando sientes que la demanda del medio excede los recursos que tú tienes a disposición. Es decir, si yo cada vez que abro un correo veo 500 mails, pues hombre, mucho recurso grácil o ligero para responder 500 mails no es que se tengan fácilmente. Si tengo que llevar a cabo una serie de responsabilidades, si estoy sobrecargado en las responsabilidades, activa mi respuesta de estrés. ¿Y qué siento? Pues que tengo desasosiego, que siento presión, que siento bloqueo, o que estoy nervioso, o que estoy de mal humor, porque además, que aquí es donde está la magia del estrés, cada uno de nosotros tiene una respuesta unipersonal. Tu estrés
no es nada que ver, no tendrá nada que ver probablemente, no es nada parecido al mío. Yo responderé de una manera ante el mismo factor estresante o agente estresante y cualquier otra persona responderá de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿cuáles son las características comunes? Pues una serie de síntomas, que si quieres luego entramos en ellos, ¿no? Que son muchos. Claro, pero hay un factor ahí que me parece crucial y es el siguiente. Hace 20.000 años, si venía un león, me producía estrés, obviamente, yo corría, o me comía o no, pero quiero decir, si me salvaba, se acabó el estrés. De hecho, corría, lo liberaba, ¿no? En cierta manera, pero ahora no lo liberamos. Quiero decir, yo estoy en el sofá de la casa viendo el informativo y eso me estresa y lo otro, y el teléfono y lo otro, pero yo no estoy liberando eso por ningún lado y es constante, no es, porque claro, no se vivía constantemente con leones detrás, pero ahora sí vivimos constantemente con estímulos de cuidado, te van a robar, te van a no sé qué, te van a una invasión, que el virus, que no sé qué historia. O sea, estamos totalmente rodeados, si escuchamos, de noticias negativas, de cuidado con, de esto, de lo otro, compra, vende, te perdiste la oportunidad de esto, si no entras mañana en media hora. Claro, es un ruido tal que nos terminamos acostumbrando al estrés, no lo sentimos más, o realmente nos está dando estrés y nos estamos machacando el cuerpo totalmente. Lo que sucede es que efectivamente la ventaja que tenía la respuesta humana ante el estrés en la época de los ancestros es que activabas o desactivabas tu respuesta de estrés en función de cómo tu cerebro percibía la amenaza. Es decir, si era un león que para ti suponía una amenaza a tu supervivencia, pues como tú dices, salíamos tumbando o nos enfrentábamos a él, que generalmente salíamos perdiendo. Pero lo cierto es que una vez pasado el peligro, automáticamente, ¡clac!, el cuerpo desactiva la respuesta de estrés. Por eso era un mecanismo maravilloso para poder detectar la amenaza y hacer lo que fuese con el objeto de sobrevivir. Por eso es una respuesta para la supervivencia humana. Hoy en día, sencillamente no se desactiva el estrés. Por eso es tan importante entenderlo. Por eso es tan importante identificar cuál es tu estrés, cuáles son tus agentes estresantes o estresores y qué hacer para desactivarlo a voluntad, porque se puede hacer, solo que en general no se sabe lo que es estrés porque suena a algo que no va conmigo o yo no soy ese perfil de persona ansiosa, desasosegada, nerviosa, que parece que significa el estrés. El estrés es una herramienta como tantas que, por cierto, te ayuda a rendir mucho más. Pero si eso está permanentemente encendido, si eso está permanentemente activado, su mayor consecuencia es que arrasa con la energía mental y física. Y esto, la primera semana no tiene un impacto, semanas después tampoco, a lo mejor un año, pero cuando llevamos muchos años trabajando y el nivel de amenaza va creciendo, porque yo no conozco realidades donde vayamos a menos, nos faltaba ya el último año con la situación pandémica. Es decir, el nivel de amenaza se incrementa de tal calibre que cada vez quedan menos recursos para responder a esa amenaza. Y hay muchas personas que en cualquier momento sienten o padecen el impacto de ese estrés. ¿A qué nivel? Debilita el cuerpo, debilita la mente, se rinde peor, se está mucho peor en salud, se está mucho peor en fortaleza, en ganas y demás, y por desgracia, pero hay que decirlo, llega a su consecuencia relativamente última, y es que como objeto de esa debilidad, un órgano de tu cuerpo, que probablemente sea el más vulnerable o el más sensible o el más especial, puede incluso verse afectado y empieza la cadena de las enfermedades psicosomáticas derivadas del estrés. Entonces, la buena noticia es que es totalmente desactivable. La mejor noticia, que la única clave está en saber identificarlo. La peor noticia, bueno, puede derivar en debilidad, enfermedad y consecuencias incluso fatales, pero bueno, es como tantas cosas que hay en la vida que si uno las puede identificar, y esa es la razón por la cual me encanta estar hoy aquí, para sensibilizar y que todo el mundo entienda que el estrés es una respuesta que la tenemos aquí todo el día en función de lo que para nosotros sea la amenaza del medio. Y a partir de ahí podemos actuar para que impacte lo menos posible. Entiendo que, bueno, puede haber muchos motivos obviamente para el estrés, la situación económica, la familia, la incertidumbre al futuro, bueno, muchas cosas. Algunas las podríamos controlar,
afectar, otras son totalmente ajenas a nosotros, por ejemplo, el entorno, ¿no? En ese caso. Hablando de eso, ¿cómo ves tú esto del teletrabajo, el llevarnos el trabajo a la casa, que suele ser diferente en cuanto al estrés? ¿Podría ser más estresante o menos? Porque yo estoy en mi casa, comparto con mi familia, no sé, pudiera tomarse de esa manera y decir, pues de repente libero estrés, no estoy en el trabajo todo el tiempo, pero de repente puede ser lo contrario también, que aparte en mi casa también tengo trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer para que eso afecte incluso de manera positiva en el estrés y que tengamos menos, o si lo tenemos que sea más controlable, más identificable, ¿no? En ese caso, ¿cómo lo ves? Claro. Lo primero que hay que entender es que el estrés es un estimulador de energía. Cuando tú sientes amenaza, es decir, te sobrepasa la cantidad de responsabilidades que tienes al día respecto a los recursos que tienes a disposición, y los recursos no son intelectuales. Los recursos son físicos. ¿Cuánta energía tú tienes para poder contestar 500 mails, atender una reunión detrás de otra casi sin descanso? Mientras tanto estoy en casa y escucho a los niños, o a lo mejor hasta los tengo que educar desde el punto de vista de la escolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, todo eso son bombardeos al sistema nervioso que lo sobrecargan, porque hay una capacidad finita en el ser humano y en la mente para abordar las responsabilidades del día a día. Entonces, en el momento en que eso se sobrepasa en intensidad, en frecuencia o en duración, el cerebro lo detecta como amenaza. Por eso decía antes que hoy las amenazas no son físicas, son psicológicas. ¿De qué depende esto? De cómo cada mente interpreta la realidad. A lo mejor yo estoy tan a gusto, sobrecargada a todas horas, pero hay otra persona que a la mínima sobrecarga activa su respuesta de estrés. Entonces, todo depende de la configuración de la personalidad y de cómo uno interpreta esa amenaza. ¿Qué es lo que sucede? Que la clave del estrés es poder desactivarlo. Si para mí ir a la oficina, pues sí, es una sobrecarga porque tengo que conducir hasta allí, estar en la oficina, obviamente no tengo las comodidades que en casa, interactuar con los compañeros, etcétera, pues sí, puede ser un entorno que potencialmente me quita un poco de energía. El hogar, obviamente, es mucho más relajado, mucho más confortable, pero, claro, dependiendo de qué coyuntura tengas en casa y sobre todo qué facilidad tienes tú para desconectar con el teletrabajo. Porque el problema del teletrabajo es que está considerado como una estrategia favorable para la productividad, que es obvia, se ha demostrado con creces en el último año, y, bueno, en cierto modo, para facilitar la zona de confort, entre comillas, porque la productividad viene como consecuencia de no parar. Es decir, ¿cuántas personas se sientan por la mañana desde primera hora frente a la pantalla? Yo he escuchado muchos casos. Mis clientes dicen esto: Susana, es que empieza el primer webinar, el primer Zoom a las 8 y es que termino la última a las 9 de la noche. Esto no es natural. Estás describiendo mi trabajo totalmente. Esto no es natural. Y a veces en madrugadas, porque estoy con Latinoamérica y me estás describiendo a mí tal cual. Entonces, no me siento estresado, pero, hombre, llega un momento en que, porque me gusta, menos mal, gracias a Dios, me gusta lo que hago mucho. Claro, eso interviene mucho en cómo tu personalidad adopta esa amenaza que interpreta tu cerebro y dice, caramba, es que Javier hace 15 sesiones o webinars o como le llamemos al día. Javier está motivado y esa energía vital de la motivación puede con todo. Si Javier empezara a no estar tan motivado y pasara esto durante 6 años seguidos, primero, la motivación decrece y segundo, pues porque por razones obvias la energía se consume. Hay un punto en que si tú no sabes reponerla, las cargas energéticas del cuerpo y de la mente, bueno, se ven a medida que pasa el tiempo mermadas. ¿Qué hay que hacer con esto? Lo primero, 1, entender que todo aquello que nos estresa y que no podemos controlar, lo siento por el argumento simplista, no se puede controlar. Pero tú puedes intervenir en su impacto. Es decir, yo no puedo controlar el hecho de que tengo tanta responsabilidad que cada día me convocan a no sé cuántas reuniones a través del medio digital, bien, pero tú sí puedes controlar la fijación de esos horarios, aunque creas que no, y si te puedes hacer un break de 10 minutos, permitirte tener un espacio de tiempo de 10 minutos entre la una y la otra para priorizar tu cuidado, porque el estrés es que está por todas partes. Si no está con las sesiones diarias interminables, está cuando enciendo la radio, está por el miedo a lo que va a ocurrir, está por los números, está por el negocio, está por la educación de los hijos, está por los ingresos que tenemos, está porque el cliente, cómo se comporta, que a lo mejor no es como yo quiero. O sea, el agente estresor está por doquier. Lo que sí que podemos controlar es, 1, cómo yo lo interpreto
Que no quiere decir que si lo es estresor tú digas, me encanta esto, no lo considero estresante. No, lo es, pero a lo mejor tú sí puedes evitar las mermas de capacidad en términos energéticos. Entonces, ¿qué pasa con el teletrabajo? Que es una pequeña trampa, porque de mucho desgaste. Y digo es una pequeña trampa porque aparece como algo muy cómodo, muy aparentemente confortable, donde tienes la ventaja de poder estar en tu espacio, pero hay personas que no están tan cómodas porque tienen que convivir con la familia, con un espacio que a lo mejor no es ergonómico, no es adecuado, y eso ya estresa de por sí. No porque te ponga nervioso e histérico, sencillamente porque no te da energía. Y si tú no tienes energía para responder a la demanda, ya estamos consumiendo parte del cuerpo mental y física que lo necesitas para ponerlo a disposición en la responsabilidad. Y todo eso genera una merma de actividad y de capacidad importante. ¿Cómo lo suples? Con el talento, con la responsabilidad, con tu inteligencia, con tu saber hacer, pero el cuerpo físico progresivamente se va agotando. Entonces, no es natural estar tantas horas delante de una pantalla y no es natural no moverse. ¿Qué pasa? Que el cuerpo, a medida que transcurre el tiempo en el que no nos movemos, nos ha pasado 1000 veces, pues te pide moverte menos. Claro. Si tú no estás acostumbrado a hacer buenas respiraciones, ¿qué te vas a acordar de respirar? ¡Qué chorrada! Estoy perdiendo el tiempo. Si tú no estás acostumbrado a cada hora, 5 minutos, hacer ciertos ejercicios de estiramiento, que no pasa absolutamente nada, o sea, hay que mover el cuerpo y sin embargo nada de eso está en el esquema de la agenda diaria. Entonces, el problema del teletrabajo es que evita, yo creo que más que antes, que la gente se priorice en su cuidado, porque es como una especie de sesión continua, permanente por todo lo que hay que hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues hago un pequeño llamamiento a que se programen todas esas actividades siempre con un espacio entre ellas dedicado a uno mismo, que es muy importante. Qué bueno, qué interesante y qué bien lo explica Susana. Una cosa, ¿hay algún tipo de, yo diría, capa protectora? Porque a veces el elemento estresador es mi jefe. No lo puedo echar, no me puedo separar cuando quiero, o alguien de mi familia que vive en mi casa. Entonces, y claro, puedo evitar en lo posible tener contacto, pero es algo inevitable. Es mi jefe, mi compañero tal o lo que sea. ¿Hay algún tipo de capa protectora que yo me pueda poner, aplicar, para que, aunque me afecte menos? Lo primero que hay que hacer, que en general no se sabe, es identificar que eso activa el estrés. Y eso generalmente son las personas. La empresa no estresa, el edificio no estresa. ¿Quién te estresa? Quienes están dentro. Es obvio, es bastante simpático, entre comillas, pero en realidad son las relaciones. O aterrador, sí, tienes razón. Son las relaciones interpersonales las que a uno le hacen sentir mal, bien o peor. Independientemente de las coyunturas, es decir, los cambios corporativos, los cambios del mundo, los cambios sociales, pues sí, pero también están liderados por personas. Entonces, lo primero que hay que entender es qué te afecta a ti, qué te estresa a ti, qué te altera tu sosiego a ti, y a partir de ahí, una vez que has identificado el estresor, ¿qué hago con él? Cuando es exigible mantener la relación, como es el caso de una persona que trabaja contigo en el grado que esté, o una persona que vive contigo, generalmente en estrés, en la intervención, en la gestión del estrés, se llegan a enseñar habilidades sociales, que dicho de esta manera, en el argot de los psicólogos, entendemos lo que es, pero dicho así en coloquial suena como que, sí, hombre, ahora yo voy a tener que aprender a socializar diferente o a comportarme diferente. No, es una estrategia de técnicas de asertividad para que cuando tienes el estresor, tú puedas desactivar el impacto que él o ella tiene en ti. El agente estresor, el factor estresante, no lo van a cambiar, no se va a cambiar, salvo que decidas alejarte de. Y esto pues ya es una decisión privada en la cual cada uno puede o no puede abordarlo. Pero lo que tú sí puedes es cambiar la perspectiva. Sí, es verdad que cuando hay alguien que te altera tanto, que te amarga la vida, te la estresa constantemente, habría que tomar determinado tipo de situaciones. El plano personal es más serio, porque prescindir de personas, obviamente, pues significa cortar esa relación, sí, que en muchas ocasiones ni quieres ni puedes. Ahora, en el plano profesional, es posible, uno, que la interpretación del agente estresor sea diferente en tu mente, porque él o ella son como son,
y todo pasa por cómo tú lo interpretas. Es decir, si tú y yo estamos juntos con el mismo jefe, imagínate que a ti es alguien que te altera desde que empieza por la mañana a darte el primer saludo y yo soy impasible a cualquier gesto, comentario, indicación, orden, sugerencia por parte de esta persona. ¿De qué depende la diferencia entre tú y yo? De cómo yo interpreto a la persona, porque básicamente la persona es la misma para los dos. Bien, se comporta igual. Quien hace ese tipo de cosas generalmente se comporta igual. Entonces, la única diferencia que hay entre tú y yo es cómo yo interpreto a la persona. No digo que a veces haya personas que no nos desquicien o nos pongan estresados, pero hay una buena parte de tu mente que puedes cambiar, y ahí es donde está la magia del estrés, ¿no? Cambiar el esquema mental, pensar diferente para sentir diferente. Ahí es donde la psicología tiene mucho que decir y por eso es tan bonita, ¿no? Porque en general la psicología sirve para sentirte mejor, no es más que eso. Entonces te puede ayudar a cambiar ese esquema mental, ¿no? Esa cognición, esa manera de interpretar el agente estresor para llevarlo a tu terreno y que no te haga sentir tan mal. O saber cómo interactuar con él. Las famosas habilidades sociales se trata de implementar técnicas asertivas a la hora de manifestarle a la persona lo que es tu parecer respecto de cómo él o ella se comporta contigo. Esto, en un contexto anglosajón, es más fácil. En un entorno latino nos cuesta un poquito más, porque somos más apasionados y esto de aplicar la asertividad en la comunicación nos cuesta un poquito más, pero se puede aprender. Entonces, todo depende de cuánto tú tengas que convivir con el agente estresor y cuánto quieras neutralizarlo, ¿no? Sí, se ve que la comunicación siempre juega un papel muy importante en todo esto, ¿no? Es que es el disolvente universal. Ay, qué bueno eso. Es el disolvente universal. De hecho, cualquiera que nos esté escuchando que lo ponga a prueba. Con alguna persona que le hace sentir tenso, presionado, presionada, sencillamente con malestar, que sienta esa sensación que tienes cuando alguien no te sienta bien. Algún político que ves ahí en la tele o algo. Imagínate, pero al político no puedes ir a decirle, ¿sabes qué te digo? Bueno, también. He pensado que... Sí. Ya vendrá. Yo en todos los vídeos le lanzo un mensajito a los políticos porque, madre mía. Sí, pero esas personas que tienes más cerquita de ti, que están alterando tu burbuja de la energía, ¿no? Tu burbuja de sentirte bien, tu burbuja de estar mental y físicamente activo y muy alto de tono, porque la responsabilidad diaria es tan exigente que cada vez nos exige más, por cierto, y da igual a la edad. Es decir, cumplimos años y tenemos que seguir rindiendo como si tuviéramos 20. Bueno, eso nosotros los jóvenes no lo sabemos. No lo sabemos. Mayor, lo que pasa es que se lo digo a aquellos que tengan, pues eso, cuando cumplan 50, ¿no? Por ejemplo. Pero vamos, yo que ya llevo unos cuantos más de los 50, bastantes, pues las exigencias son estas, exactamente iguales que cuando tenía 30. Obvio que yo no tengo el cuerpo ni la mente como la tenía a los 30, con 56. Ahora, ¿qué hay que hacer? Volverte como una especie de avaro o avara o de estratega de tu energía y saber qué es lo que entra en tu burbuja y que puede alterar esa carga energética que tú eres capaz de producir solo o sola porque comes bien, porque descansas bien, porque te mueves, porque piensas bien, porque tienes mente positiva. Todo eso significa la gestión del estrés. Conseguir esa burbuja donde tú te sientas bien y a partir de ahí establecer esa relación con esas personas que pueden ser agentes estresores. Entonces, solamente hacer una prueba. Ese o esa persona que has identificado como factor estresante, si tú mañana vas y le dices que no te ha gustado el tono en el que ha expresado o la manera de enfocar el asunto no es como a ti te hace sentir bien, siempre apelando a cómo tú te encuentras o cómo tú te sientes en ese momento, con una técnica exquisitamente educada de comunicación, muchísimas personas se sorprenderían del impacto, porque automáticamente esa persona hace bla, disuelve. Es un disolvente universal. Una buena comunicación disuelve el impacto. Y en un esquema de estrés es muy importante saber interactuar con el medio para desactivar a tu agente estresor. Habrá días que te levantas y no tienes ganas, pero... Y devuelves con más fuerza aún de cómo venía, ¿no? Pero yo animo, ¿no?, a aplicar este tipo de esquema mental porque es muy rentable y además, ¿sabes qué ocurre? Que cuando las personas que quieren alterar tu paz interior, vamos a llamarlo así, detectan que tú puedes comunicar de este modo, es curioso cómo incluso la relación cambia en el tiempo. Sí, entonces, la comunicación es muy importante, bien dicha y bien sosegada. Ahora bien, mirando a los ojos y diciendo, ¿sabes? No me siento cómodo con esto porque
Yo consideraría que, obviamente estoy banalizando un poco y generalizando porque cada persona pues, tendrá su particularidad, pero animo a hacer la prueba. Sí, de hecho es mi campo, la comunicación, y yo tengo varias, yo diría, respuestas, no diría tipo, pero sí respuestas que pueden servir para bajar esa tensión y no subirla, porque muchas veces o no escuchamos o escuchamos para contestar. No escuchamos con el ánimo de entablar una conversación, llegar a un acuerdo, sino sencillamente salir como ganador de una conversación o de una discusión. Entonces, si partimos del hecho de que tiene que haber un ganador, ya la cosa empieza a complicarse, porque o viene la frustración de que me ganaron, o gané, pero porque posiblemente a la otra persona la dejé totalmente chafada, ¿no? Entonces, ya mañana vendrá y me descargará a mí. Claro. Eso es una espiral que no conviene para nada. Tú, Susana, dentro de toda tu, yo diría, oferta profesional, hablas de la psicoeducación. Cuéntanos qué es eso. La psicoeducación es la manera de dar la información desde la psicología cuando alguien requiere el apoyo de un profesional de la psicología. Es decir, por ejemplo, una de mis especialidades es, durante mucho tiempo lo ha sido y sigo haciéndolo, de hecho, es todo lo que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Cuando hablamos a esas personas que lidian con el peso, de los aspectos que tienen que considerar para sentirse mejor, que es para lo que sirve la psicología, la manera de comunicar la información, en mi caso, yo trato mucho este tipo de campo y por tanto pues he estudiado muchísimo respecto de la nutrición. Y contar la nutrición desde la psicología tiene una connotación muy especial, porque lo que haces en ese momento es configurar la información de tal modo que la mente, especialmente la parte de la mente receptora, que es la saboteadora, la que te escucha atentamente pero que luego va a decir, va, esto es un rollo, va, yo esto no lo hago, y abro la nevera. Conmigo no va, esto es muy difícil, yo no voy a ser capaz, esto no. Esta es la parte saboteadora de la mente, que es humana, por lo tanto reside en la mayor parte de todos nosotros. Hace que cuando tú la información la emites de tal manera y la argumentas con una cierta lógica, automáticamente la mente dice, esto es tan obvio, es tan interesante y es tan rentable para mí que ¿por qué no actuar en consecuencia? Que es de lo que se trata la psicología. Es decir, estimular una forma de pensar diferente para actuar diferente de modo que te haga sentir mejor. En el caso del sobrepeso y de la obesidad es obvio, estimular la mente para que la conducta de ingesta, de comer, sea diferente, de comer y de beber sea diferente para que te haga sentir mejor. En el campo del estrés es interpretar la realidad desde otra perspectiva, aun cuando es difícil, aun cuando a diario el bombardeo de negatividad es brutal, pero tener esa facilidad para interpretar la realidad de tal manera que yo actúe en consecuencia, es decir, mueva el cuerpo, genere energía yo solo, coma mejor, porque todo esto está muy vinculado al estrés. Si tú no comes bien, no quitarás el estrés, porque generas una serie de mecanismos en tu cuerpo que evitarás sentirte bien. Entonces, la psicoeducación sirve para eso, para dar la información y educar a la persona, y lo digo desde el respeto máximo, lo de educar, para que entienda cómo hacer las cosas y que, por cierto, esté motivada o motivado a ello. Y eso, lógicamente, genera un caldo de cultivo muy interesante para cambiar la conducta, porque alrededor del 30% del cambio de conducta se puede conseguir solo y exclusivamente con la psicoeducación. Entonces, fíjate qué importante y qué potente es, ¿no? Wow, el 30% es mucho. Es Ahora, mucho. Una persona, te digo, una persona tipo que en la mañana tengo que ir a trabajar, al mediodía busco a los niños al colegio, regreso, luego tengo que llevar a los niños a una actividad extraescolar, luego regreso, luego enciendo la tele, que van a subir no sé qué, que los impuestos, que el otro, que esto, que viene, que... Ese tipo de vida que a veces ya solo con describirla ya estresa como tal. Claro. ¿La rutina ayuda a controlarla o lo contrario? Digo la rutina porque la vida termina siendo como una rutina diaria y a veces dicen, rompe la rutina, salte de lo que siempre haces para liberarte del estrés y de todas estas cosas, o puede ser lo contrario, o depende de la personalidad de cada uno, no lo sé. Claro. Claro, con los esquemas tan sobrecargados que tenemos en este momento de estilo de vida, el que tú incorpores en la agenda diaria tiempo para ti, pues es otro factor estresante, aparentemente, ¿no? Lo que pasa es que es una estrategia inteligente y esto es lo que hay que difundir, esto es lo que hay que decir. Por eso lo repito una y otra vez, esta es la parte clave, ¿no?, de todo esto, que no importa
el tiempo que tengas a disposición, aunque sea un minuto. Es decir, esa persona de la que me hablas, seguramente en el trayecto de ir a recoger lo que sea, o compra, o niños, o ir al trabajo, o venir, o responsabilidades, seguro que en todo ese entramado de espacio de tiempo dispone de un minuto para respirar profundamente, que no quiere decir ponerte en zen, es meter oxígeno al cerebro. Es decir, la gente, por ejemplo, el tema de respirar lo asocia a que, yo no tengo tiempo para dedicarme a esto porque me voy a quedar groggy. Que no, que tú puedes ir en el coche metiéndole oxígeno al cerebro, porque si tú le metes oxígeno al cerebro, rindes 500 veces mejor. Y en el momento en que haces ese gesto de meterle oxígeno al cerebro, llega al resto de las células del cuerpo, el cuerpo tiene más potencia y te cansas menos. Entonces, un simple gesto como ese no es una cuestión de dedicarnos mucho tiempo o poco, es cuestión de tener claro qué tengo que hacer yo para mí para estar potente y estar mejor. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes en tu mente esta distinción, la agenda, sí, está sobrecargada, es densa, pero estresa lo que tú quieras, porque siempre hay 3 a 5 minutos en los que tú puedes cortocircuitar el estrés. El estrés se da a 3 niveles, a nivel mental, a nivel físico y a nivel conductual. Es decir, en el cómo pienso, el cómo me siento y el cómo actúo. Pero tiene una magia, que es que cuando yo intervengo en el plano físico, automáticamente desactivo el estrés. Por ejemplo, si yo, imagínate que ahora estoy muy estresada, me voy a hacer un poco de carrera cardiovascular, en bicicleta o corriendo, o me voy a nadar, solo 20 minutos, no necesito más, incluso 10, automáticamente cuando salgo de esa experiencia, yo no tengo tensión ni presión. He cortocircuitado completamente la respuesta de estrés. Entonces, esto es muy importante, porque está en la mano de todos cortocircuitar constantemente la respuesta de estrés. La primera hora porque respiro, la segunda porque me doy un poco de vueltas y me estiro un poco y sigo respirando profundo. A lo mejor en un momento del día consigo hacer algún tipo de actividad. Es decir, y todo eso es tan impactante en el cuerpo, que es tan agradecido, que rápidamente desactiva esa tensión y esa presión, porque no es compatible relajación con tensión. Entonces, de lo que se trata es de entender muy bien tu cuerpo, tu sistema nervioso, por cierto, y de cómo imponer la parte del sistema nervioso que te calma. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante el día las personas piensan que, uno, no tienen tiempo, no es verdad, no se necesita tanto tiempo, y dos, me voy a poner yo ahora a relajarme, me quitará toda la potencia que tengo de lidiar con este proyecto, con este documento, con esta conversación, con esta negociación. Nada más. Una cajera de supermercado, un cajero de supermercado que está chaca, 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 chaca. Ahora, Susana, una pregunta. Por lo general, ahora con la vida tan estresante y trabajamos fuera o lo que sea, tendemos a comer peor. Porque, de hecho, en Estados Unidos hay gente que come andando por la calle ya, yendo al trabajo, comes cualquier cosa que es muy baratito, que te dan allí refrito de refrito. No tenemos control con la comida. Luego, el estrés hace que nos apetezca comer más, tal vez, chuches, dulces, chocolates, todo lo que en teoría me quita el estrés, ¿no? Porque me doy como un gusto al cuerpo y eso puede hacer que, si se mantiene en el tiempo, al final nos descuidamos muchísimo en tanto la alimentación. Es como un círculo vicioso, ¿no? Que mientras más te descuidas, como me veo descuidado, pues ya me da igual. Y eso como que no termina nunca. ¿Cómo romper eso? Sobre todo unido al estrés que podemos sentir. Yo me imagino que el hecho de estar mal alimentado puede también ser causa misma del estrés, como tal. Así es. De hecho, cuando yo trabajo en la intervención del estrés, cuando ayudo a personas a gestionar su estrés, el estrés por sí solo es muy difícil de rebajar si no se enseña a, por ejemplo, comer diferente, entre otras muchas técnicas. ¿Por qué? El cerebro se nutre de 3 nutrientes básicos. Uno de ellos es obvio, oxígeno. Otro de ellos, que no se conoce mucho, es el agua. Es decir, un cerebro deshidratado no rinde. Y su mayor fuente de aprovisionamiento es oxígeno, agua y glucosa. La gasolina del cerebro es la glucosa, que procede del carbohidrato. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno está estresado, los consumos de glucosa son descomunales. Y puede originar 2 tipos de conducta diferente. Uno, el de sobreingesta. ¿Por qué? Pues porque la persona busca desasosegadamente ese nutriente y es inconsciente
Y esto quiero dejarlo de evidencia porque ¿cuántas personas cogen peso con estrés? ¿Cogen kilos con estrés? ¿Cuántas personas sufren porque piensan que no son capaces de hacer una dieta? La respuesta es que no es nada fácil, por no decir imposible. No quiero ir a los extremos, pero modestia aparte tengo un poquito de experiencia de muchos años ayudando a las personas a comer mejor. Y es que bajo el yugo del estrés, mantener los hábitos saludables es una misión casi imposible. Por eso, una de las áreas de la intervención del estrés es comer y saber moverse. Porque por mucho que tú pongas de tu parte, salvo que seas de ese tipo de persona cuya conducta como consecuencia de tener estrés se traduce en no comer, que eso obedece también a otra respuesta fisiológica. Pero en general hay sobreingesta. Las personas comen de más o lo que no se debería, entre comillas, con lo del debería. ¿Bien? Lo que está claro que para mantener un plan nutricional saludable, me salgo del concepto dieta porque me suena un poco restrictivo, pero para tener una nutrición saludable tienes que entender muy bien cómo el cerebro consume tu glucosa y que en el momento en que desaparece, que es muy rápido, es decir, yo desayuno por la mañana un par de tostaditas, un zumo de naranja y fruta, fíjate qué desayuno aparentemente tan saludable, pues todo eso genera un pico de azúcar que te va a durar 1 hora y media o 2 y al cabo de las 2 horas tienes un hambre brutal porque además se suma el consumo derivado de la glucosa en el cerebro. Entonces, cuando se activa el estrés es muy importante saber combinar los alimentos para que esos picos de glucosa no se sucedan y cómo combinar los alimentos para que la glucosa se mantenga estable en tu mente, en tu cerebro y no te exija comer cuando no se debe. Con lo cual es muy importante entender cómo impacta el nutriente con relación a la respuesta de estrés. ¿Y por qué va por las chuches, los carbohidratos, pan, pasta, cereales, patatitas, bollitos y demás? Porque es una fuente de aprovisionamiento rápido de azúcar. Entonces, cuando el cerebro está en hipoglucemia, cuando no hay azúcar, hipoglucemia, baja glucemia, automáticamente ordena ese tipo de ingesta y esto escapa a la voluntad, a la capacidad de la persona de poder o querer comer bien. Entonces, es muy difícil cuando uno tiene este tipo de situaciones, mantener ese hábito saludable, como lo es poder moverse. ¿Cuántas veces acaba uno la jornada y dice, si yo tuviera que coger ahora el coche para irme a un gimnasio, pongo por ejemplo? ¿Por qué? No es que no quieras ir al gimnasio, claro que quieres. O irte a correr, o irte a la bici fuera, o lo que hayas decidido como deporte. Es que no hay energía para llevarlo a cabo. Entonces el cuerpo, como es muy listo, dice, tú no te vas a ir ahora a gastar energía con la poca que tienes. Nos quedamos aquí, preservamos energía, porque de la poca que tienes no te vas a ir a gastarla, es que no tienes capacidad de mover el cuerpo. Entonces, esto es importante entenderlo, porque muchas personas sienten que ellos no son capaces, y eso no es verdad. Es que no creamos la energía a base de comer bien y de moverse de una cierta manera para que el cuerpo esté potente. Y como eso pasa durante días, semanas, meses, años, llega un punto que no hay capacidad de tener el cuerpo potente. Claro, a partir de ahí pues lo empezamos a achacar a que no nos comportamos nosotros bien o es que ya tenemos una edad, que es peor. Ya los que tienen esa edad. ¿Qué te iba a decir? No, y aparte que hay mucha tentación porque me quedo en casa y tengo Netflix, las redes sociales, películas, etcétera, que me empujan un poco a decir, bueno, mañana iré a salir un rato a caminar y tal, porque tengo tantas cosas que hacer. Tengo también comida, chocolates, lo otro, o sea que al final el cuerpo y la mente me van a decir, Javier, quédate, que no hace falta salir allí a sudar y tal. Y claro, un día, otro día, cada vez te va costando más, digo, salir. Y es mucho más cómodo quedarse, eso está clarísimo. Te dice quedarte porque fundamentalmente el cuerpo tiene que preservar energía. Esa es la clave. La segunda, hay que luchar contra la natura, ¿no? Claro, el cuerpo te pide preservar la energía, entonces te vas a ir ahora a desgastarla corriendo como un loco por el bosque, pero bueno, ni de broma. Eso por una parte. Y segundo, porque la mente, sobre todo cuando termina el día, necesita 2 cosas. 1, un sistema de recompensa por el esfuerzo realizado. El chocolate. Y es por eso que a media tarde, a partir de la media tarde, pues uno empieza a compensarse. Cada uno con lo que más le gusta. Pero es así, media tarde o ya tarde-noche.
pero empieza a ser a partir del cierre del día, ¿sí? De la puesta del sol, cuando la mente va sintiendo que el día se acaba y que he disfrutado poco y que en breve encima me voy a ir a la cama y qué pena de mí que las horas que me quedan perdido, ¿no? Sí. me voy a perder un disfrute. Entonces uno va pues por aquello que le da deleite, faltaría más. Y dos, porque después del desgaste tan brutal al que estamos sometidos todos, esto hay que decirlo, la mente necesita evadirse. Evasión. Entonces, con algo fácil, con algo que no te genere gasto, que no te genere esfuerzo y a ser posible que te haga sentir bien. Entonces, por eso los alimentos y por eso pues irte a la serie o lo que decidas para evadirte, ¿no? Se me ocurre preguntarte algo. Tenía algunas preguntas preparadas, que la veremos, pero hay gente que es adicta al trabajo, hay gente que es adicta al descanso, hay gente que... Quiero decir, ese tipo de adicciones, por llamarlo de alguna manera, no sé si se deben llamar adicciones, pueden deberse a evitar, o sea, como una autoprotección de no estresar, de no llegar al pico de ese estrés, y que si a mí me compensa trabajar porque de esa manera descargo energía, o lo contrario, ¿eso puede llegar a ser adictivo? Yo, que con todo el respeto a la modestia he visto muchos casos de personas adictas al trabajo, el problema con su manera de enfocar la realidad es que obviamente no lo reconocen. Entonces, para ellos es un mecanismo de compensación personal. Y en ese periodo de la vida donde sienten y necesitan eso, seguramente les compensa, pero créeme que generalmente pasa factura. Es que se va contra natura. Es decir, el cuerpo, aunque estemos en el 2021, no está diseñado para soportar el nivel tan descomunal de gestión diaria que tenemos que atender. Entonces, ¿qué puedes estar? ¿Un año? Yo recuerdo un paciente del ámbito financiero que se jactaba, como tantos otros, de dormir poco. De hecho, a mí me convocaba a las 7 de la mañana para que le ayudara. Yo ahora me estoy acostando, imagínate. 7 de la mañana. Porque él a las 4 ya estaba despierto y avanzaba en su jornada muchísimo, ¿no? En esas horas tan mágicas, ¿no? De la madrugada. Y todo eso está fenomenal si tú eres capaz de compensar ese gasto durante la jornada. Pero si esa es tu manera de vivir, es que hay un punto donde el cuerpo no lo soporta, sencillamente. Y tiempo después tuvo un episodio cardiovascular y falleció. Entonces, ese es el extremo último, con lo cual, y no es la primera vez que lo he visto. Entonces, cuando tú estás con estas personas que intentas por todas las vías posibles hacerles ver que sí, que su potencia profesional es brillante, pero que hay un espacio que tiene que ser para ellos, para recuperar esa energía, para no hacer nada, porque no estás recuperando tanto, estás gastando demasiado. Y esto es algo que hay que tener muy, muy presente para evitar gastarse. Porque, bueno, sí, las cotas de longevidad son larguísimas hoy en día, pero el nivel de gasto es mucho mayor también. Claro, es como un motor a todas las revoluciones que puede dar todo el tiempo, ¿no? Llega un momento que no aguanta y revienta algún tubo por ahí, ¿no? Exacto. De hecho, en psicología se le llama eso el órgano diana. Es decir, que esa es la parte de la trampa del estrés, que es silencioso. Por eso yo me empeño en hablar de él, aunque a la gente no le guste. Porque entiendo y que lo reconozcamos, quiero decir que a veces... Claro, que se reconozca. Por eso, pues, que a mí me encanta hablar de esto, es como mi misión, ¿no? Para que la gente entienda que tienes a tu lado un compañero de viaje, que es el estrés, que te puede hacer muy potente, muy brillante, porque eso es lo que hace, porque la mente cuando está bajo estrés es mucho más brillante. Los jugadores de competición no son mucho más brillantes cuando están bajo estrés que cuando están en su casa tumbados en el sofá, obvio. Nosotros mismos igual, pero tiene que estar en ciertas dosis. Los deportistas saben dosificarlo, se lo dosifican, o lo dosifican ellos o le enseñan a dosificarlo muy bien. Nosotros deberíamos de ser lo mismo, porque... Solo cuando viene el león, correcto, detrás, nada. Porque el gasto es brutal diario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos leones cada hora. Si tú tienes una reunión, como me cuentan muchas personas ejecutivas, Susana, es que empiezo a las 8 de la mañana, termino a las 9 de la noche, y es que la agenda es una detrás de otra. Y digo, ¿y por qué no hacéis así? Y entre todos, hacer una causa común y ponderar cuánto espacio de tiempo necesito entre reunión y reunión. Porque es que no es natural. Si esto se mantiene por semanas, meses, años,
el nivel de gasto es brutal. Y luego, ¿qué hacemos? Porque es silencioso. Es decir, va al órgano diana. ¿Qué es el órgano diana? La parte más vulnerable que tú tengas en tu cuerpo. Para unos es el pelo, para otros es el intestino, para otros es el estómago, para otros era el corazón, no lo sabían. Porque claro, nadie sabe cuándo le sube la presión arterial, que es por estrés. Por ejemplo, si las personas supieran el impacto que tiene el estrés en la presión arterial, que por cierto es muy fácil de cortocircuitar, digo lo mismo siempre, o sea, la magia del estrés es que es muy fácil de desactivar, pero hay que entenderlo, hay que saber que tú lo tienes, qué o quiénes te estresan y desactivarlo a voluntad. Yo, si hago una reunión mañana de alto impacto, estoy activada, que es como se le dice al argot, pero en el momento que se cierra esa reunión o los 15 primeros minutos, desactivo la respuesta de estrés. Claro, en mi caso porque la tengo, obviamente, imagínate, súper más que gestionada, pero todo el mundo puede hacerlo. Entonces el órgano diana es muy delicado porque hay un punto que se vuelve vulnerable, se pone débil y te puede hacer sentir malito o malita. Entonces, ¿qué necesidad? Lo que hay que entender qué pasa y empezar a rebajar un poco el impacto de tanta continuidad sin cesar, ¿no? Que es lo que le pasa a estas personas que trabajan porque les encanta, pues eso, no parar. Para liberar un poco el estrés, porque no, la conversación al final, yo no diría que me preocupa o que nos debe preocupar, pero en cierta forma sí, quiero decir, estaré yo... porque como no se reconoce, no se siente, no avisa, no hay un timbre o algo, o una lucecita que se enciende, sino que a saber, de repente pues estamos más estresados de lo que pensamos y no lo sabemos y está ahí dándole y horadando, ¿no? Ese órgano, ¿cómo se llamaba? El órgano Diana. Objetivo, ¿no? Diana. El órgano Diana que está ahí recibiendo. Ahora, hay muchísima gente que está ahora pensando... La palabra reinvención, la verdad es que está muy trillada, pero sí está pensando en hacer algo más para tener más ingresos familiares, para buscar un aire nuevo, porque ya ve que el trabajo donde ha estado muchos años posiblemente o no tenga futuro, o la empresa donde está no se sabe, o el sector ya ha cambiado y uno como que se queda atrás, ¿no? Hay sectores que la misma tecnología, etcétera, los va sustituyendo y hay mucha gente que me escribe como preocupada. Oye, Javier, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo? ¿Monto una empresa? Una empresa, o me voy a emprendedor, o me voy como autónomo y dejo el trabajo. Por supuesto, yo digo, no se me ocurre dar un consejo porque cada persona es diferente, pero entiendo que si una persona tiene un empleo de 8 horas al día y decide emprender algo aparte, eso, por supuesto, será un motivo de mayor estrés porque tendrás menos horas de descanso, tendrás de repente más ilusión, puede ser. O sea, quiero decir, habrá alguna manera de compensarlo porque la necesidad es muy complicada. Quiero decir, si lo hago por gusto es una cosa, pero si lo hago por necesidad, ahí el estrés como que pasa a segundo plano. Es que digo, oye, es que no pago las facturas. O hago algo, o aquí dentro de un tiempo nos echan de casa, no, etcétera. Entonces, hay posibilidad, yo sé que ya has dicho, oye, sal a las 3 de la mañana a correr un ratito y regresa. Digo, para liberar un poco ese estrés adicional que puede venir con una actividad adicional. Posiblemente si la actividad es un hobby que me relaja, por ejemplo, hay gente que le relaja tejer. Y resulta que eso puede ser un hobby que le puede sacar dinero, ¿no? Puedes vender lo que haces o enseñar a tejer, y ya enseñar a tejer te puede dar dinero. No tienes que vender lo que tejes, ¿no? Porque hay mucha gente que no le gusta vender. ¿Qué consejo le darías a esa gente que en cierta forma está dudando? Oye, no sé si me voy a meter en un lío y voy a terminar aquí quemado, estresado y con el órgano Diana ya destruido, o en realidad sí pudiera gestionarse bien eso. Bueno, yo creo que el renovarse a través del emprendimiento trae consigo un paquete interesante de factores estresantes. Y lo importante aquí no es si me estresa o no, sino entender qué puede ocurrir. Entonces, es muy importante identificar todo aquello que nos va a alterar el que tengamos una potencia determinada. Obviamente, cuando uno tiene ilusión, ese es el motor. Pero cuando es una obligación, el motor ya no es tan bonito, ¿no?
y es un desgaste por definición. ¿Por qué? Porque yéndonos a la metáfora de los ancestros cuando veían a las fieras venir, como si tú y yo estuviéramos en la pradera charlando ahora mismo como estamos y oímos un ruido brutal. Nos miramos a los ojos y los dos sabemos lo que ese ruido significa. Eso es una amenaza, ¿bien? Y pies para que os quiero, como se suele decir, ¿no? Hoy en día, una amenaza es una sobrecarga de responsabilidad. Entonces, el renovarse a través del emprendimiento es muy apasionante, si es muy motivador, pero si es una obligación, por cuestiones privadas de cada uno, hay que entender muy bien que puede, por supuesto, generar estrés. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque llevas en el paquete que es una situación nueva, porque llevas en el paquete que es predecible, llevas en el paquete que puede ser una amenaza a tu perfil, porque te puede salir bien o no te puede salir bien, tú puedes hacerlo bien o no puedes hacerlo bien, y sobre todo también te genera una sensación de no control. Todo lo que es nuevo y que se crea y se construye a partir de ahora te puede generar esa sensación. Esas son 4 características que hacen que una situación sea estresante. Puedes tener solo una de ellas, novedosa o impredecible, o una amenaza a tu perfil. Tengo la sensación de no control. Entonces, cuando uno quiere renovarse a través de emprender, pues hay que entender que esto forma parte de la nueva vida. Más a mi favor, saber qué es el estrés, cómo te afecta a ti, y ya que hay tanta responsabilidad que llevar a cabo, por favor, un espacio del tiempo dedicado a ti. No tiene que ser salir a correr como un loco, a lo mejor es hacer un mindfulness que ahora está tan de moda y está sentado. Quiero decir, cada persona y cada personalidad recibe las técnicas en función de lo que más le agrada, ¿no? No necesariamente son cosas que no entran en tu repertorio conductual, porque entonces no lo harás. Que ser algo que sea bueno para ti, que sea atractivo, que diga, esa mente saboteadora que diga, esto sí lo hago, lo otro no voy a ir a correr a las 3 de la mañana ni harta de whisky. En fin, cosas. Lo importante con el estrés es entender que al igual te da esa carga tan potente de energía, es que arrasa con ella. Entonces, si es un emprender por obligación, como creo que a muchas personas les está ocurriendo en este momento, porque todo ha cambiado, porque también uno quiere salir del esquema de antes y estar por su cuenta y ya no depender de nadie y crear su propia obra con su talento, que eso tiene de bueno vivir tantos años en activo, que ha creado un patrimonio intelectual brutal, ¿no? Y poner a disposición esto del mercado, pues es que eso no hay mayor logro que es, quizá, ¿no? En determinadas personas, pero que lleva implícito una sobrecarga de gasto descomunal. Entonces, solo hay que entender que gasta. Entonces, ¿qué puedo hacer para que no me gaste? Lo primero, desde que me levanto, comer de una cierta manera, oxigenar el cerebro, mover el cuerpo, tenerlo flexible para que no me duela, pensar determinadas cosas respecto de los agentes estresores, porque si no, es que estamos amargados todo el santo día. Y esta es otra faceta que quita la energía, el amargamiento, el mal humor, el pésimo humor. Entonces, es importante pues, entender cada persona cuál es su repertorio de síntomas de estrés y en función de eso poner remedios que son muy sencillitos, te digo, solo que hay que querer hacerlos y que formen parte de tu rutina. O sea, respetar que te tienes que cuidar. Eso es muy importante porque siempre vuelcas más en los demás, en tu familia, en el negocio, en tu todo lo demás, que en ti mismo, ¿no? Y esto si emprendes tienes que ser parte de tus prioridades. Qué bueno eso. Estamos en una época que la palabra, yo creo, una de las que más identifica esa época es la incertidumbre, cambio de incertidumbre. ¿Incertidumbre es igual a estrés o no tiene por qué? Uno de los disparadores de estrés y sobre todo hoy en día es la impredecibilidad. Porque o sea que es igual casi, ¿no? La impredecibilidad es el no saber, incertidumbre. Es decir, yo no sé qué va a pasar. ¿Qué ocurrió el año pasado? De hecho, yo antes mi proyecto profesional lo tenía enfocado mucho a campo. Siempre he trabajado con el estrés, siempre, pero tenía otro nombre, ¿no? Sin embargo, desde el año 2020 he querido abanderarlo con el nombre de estrés porque el mundo entero está bajo el yugo del estrés. Es decir, tener miedo a morir de esta manera, antes de tiempo, es el mayor disparador de estrés del mundo. No ya para ti, sino para los tuyos. Entonces, esta impredecibilidad ha generado un miedo descomunal. Y esto es un disparador de estrés, más todo lo que tienes en tu rutina diaria. Entonces, esto ya está gastando energía y consumiendo mental, física y emocionalmente. Y por cierto, si emocionalmente uno no está bien,
si la emoción no está potente, si la emoción no está sana, automáticamente el cuerpo se debilita. Y ahí sí que entra el estrés en su juego. Hombre, el cuerpo ya es diana total. O sea, todo el cuerpo, no un órgano, sino todo el cuerpo. La impredecibilidad, claro, dirás, ¿y qué hacemos? Pues claro, porque lo que depende de ti, ¿no? De gestionar tú, de razonar tú, de interpretar tú, bueno, es un esfuerzo para esas personas que dicen, jo, con todo lo que tengo y ahora también tengo que pensar cómo pienso. No puedo. Y encima dedicarme que si respiro, que si como, que si me muevo, que si tal. Pero manejar la incertidumbre, esto requiere una estructura de personalidad muy, muy, muy concreta que no es fácil de adoptar. Por cierto, que la estructura de personalidad puede cambiar cuando tú quieras, no necesariamente porque hoy a mis 56, que es mi edad, yo soy así, ya tengo que seguir así el resto de la vida. A lo mejor puedo cambiar mis maneras de pensar porque mi cerebro me lo permite. Se llama plasticidad neuronal el concepto, ¿no? Que te permite nuevas conexiones neuronales que te pueden facilitar nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Y claro, ahí conviene trabajar un poco la manera de pensar respecto de cómo nos sentimos con la incertidumbre, porque a veces nos supera ese sentimiento de no poder con ella, y durante el último año creo que ha sido muy duro para muchos. Totalmente. Creo que casi todos, vamos, no sé, miedo hemos tenido todos y sentir la incertidumbre todavía, porque desde el punto de vista pandémico, pues no voy a entrar en el tema, pero desde el punto de vista de la actividad de cada uno, yo creo que más que nunca se ha instaurado el preguntar, ¿y qué va a pasar? Totalmente. Esto ya dispara el estrés, ¿sabes? Y con mis niños, y con mi casa, y con mi familia, con mi todo, y emprendo, ¿y qué va a pasar? Pues claro, volverte potente para gestionar la incertidumbre es todo un reto, pero bueno, ¿sabes qué? Todo proceso de cambio parte por la toma de conciencia, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estimular a tomar conciencia de que se puede estar bien, pero hay que entender qué pasa y lo que a uno o a una le puede afectar para que no esté bien. Y esto es importante, ¿no? Tú ponte, Susana, que ahora hay una persona en México que tiene todos esos síntomas, en teoría, que tú estás comentando. Tengo estrés, tengo incertidumbre, mi trabajo, soy un directivo de una empresa y, bueno, toda esta situación. Entonces, todo lo que tú estás diciendo está haciendo tilín, 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 tilín. ¿Cómo hace esa persona para contactarte y que diga, oye, es que yo estoy seguro que Susana me va a ayudar? ¿Cómo te pueden contactar, Susana? Pues obviamente por los canales actuales de contacto, que son redes sociales, Susana Cantón, LinkedIn, si es un ejecutivo, ahí me encuentra muy fácil, porque es donde estoy muy presente, en redes sociales, también en mi web, que se llama libresdestrés.com. Muy fácil, libresdestrés. Abandero el objetivo de hacer que las personas, cuanto más mejor, vivan y trabajen libres de estrés. Oye, muchísimas gracias, Susana, por darnos tanto conocimiento en tan corto tiempo, y estoy seguro que más de una persona que está viendo todo esto o va a reflexionar, va a cambiar algunas cositas y ojalá sea motivo de mejora, ¿no? De mejorar un poco el estilo de vida y liberarnos un poco de tanto estrés y de tanto estímulo, yo diría negativo, porque sí son negativos, que todo el tiempo, a toda hora, 24 horas al día, nos están bombardeando. Muchísimas gracias, Susana, y este es tu canal. Cuando quieras, aquí estamos. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y por dejar poner al estrés como protagonista. Y solamente termino con una pequeña frase. Un poquito de estrés siempre, siempre, siempre estimula. Más de eso, arrasa con tu energía. Pero lo puedes gestionar. Solo hay que entender cuál es tu estrés, qué o quiénes te estresan y cómo desactivarlo. Y a partir de ahí tienes un arma poderosísima para rendir y para vivir, que en este momento pues es muy importante, porque además tenemos que vivir muchos años, que ahora ya se puede. Eso está muy bien. O sea, que usar el estrés a nuestro favor. A tu favor. Es lo importante. Sí, señor. Muchísimas gracias. Y nada, nos seguimos viendo. Un saludo. Hasta luego. Cuídate. A ti siempre. Chao, gracias.